Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video del espacio pedagógico de matemáticas de noveno grado. Continuaremos trabajando con la sección número 3, varianza y desviación estándar, de la lección número 1, medidas de dispersión correspondiente a la unidad número 8, extracción de la información. Mi nombre es Sansoni Medina y te acompañaré en el aprendizaje de esta clase. El tema que trabajaremos hoy es varianza y desviación estándar, clase número 2. El objetivo es calcular la varianza y la desviación estándar de un conjunto de datos. Los materiales que van a utilizar son el cuaderno, lápiz, borrador, regla y calculadora. Ese contenido lo pueden encontrar en la página 126 de la guía del docente y en la página 104 del libro de texto del estudiante. Antes de empezar con el tema tenemos que recordar un par de términos. El primero es la media, que es la suma del valor de los datos, todo eso dividido entre la cantidad de los datos. Y la varianza, que es la suma del cuadrado de las diferencias entre el valor y la media, todo eso dividido entre la cantidad total de los datos. La unidad de medida de la varianza es el cuadrado de los datos, porque recuerden que estamos elevando al cuadrado la diferencia que existe entre el valor y la media. Entonces, para el ejemplo que vimos en el video anterior, que estábamos hablando sobre peces, estamos obteniendo una dispersión de peces elevada al cuadrado, pero nosotros no queremos eso, queremos saber cuál es la dispersión de peces que existe en el conjunto de datos. Para obtener una medida con la misma unidad de la medida de los datos, se tiene que tomar la raíz cuadrada de la varianza y a ese valor obtenido le vamos a llamar desviación estándar. Entonces, definiremos desviación estándar como la raíz cuadrada de la varianza. Por ejemplo, encuentra la desviación estándar de los datos del ejercicio número 2, que es el mismo ejercicio que trabajamos en el video anterior, que es de la cantidad de peces capturados en 16 días de pesca. Recordemos que para el grupo número 1 obtuvimos una varianza de 400 y para el grupo número 2 obtuvimos una varianza de 550. Entonces, para poder encontrar la desviación estándar de este conjunto de datos, solamente tendríamos que aplicarle raíz cuadrada a estas cantidades. La desviación estándar del grupo número 1 sería igual a la raíz cuadrada de 400, que es igual a 20. La desviación estándar del grupo número 2 sería la raíz cuadrada de 550, que correspondería a 23.45. Eso quiere decir que para el grupo número 1 la dispersión de los datos es de 20 peces y para el grupo número 2 es de 23.45 peces. Para que quede más claro, vamos a hacer un ejercicio que tengamos que calcular todo desde cero, solamente vamos a tener los datos en bruto. Encuentra la desviación estándar de los siguientes datos. ¿En qué grupo hay más dispersión de la media? Aquí tenemos un problema en donde los datos es la longitud de un salto de pie de 9 estudiantes. Para encontrar la dispersión de la media utilizando la desviación estándar, tendríamos que calcular tres cosas. Primero tendríamos que calcular la media, luego tendríamos que calcular la varianza y en base a la varianza vamos a calcular la desviación estándar. Entonces empezaremos a trabajar con el grupo A. Recordemos que la media es la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos, es decir, que la media del grupo A va a ser la suma de 195 más 197 más 191 y así sucesivamente hasta llegar a 198, tal como lo tenemos aquí en el numerador. Todo eso dividido entre la cantidad de datos, que recordemos que son 9 estudiantes. Si introducimos todos esos datos en la calculadora nos dará un resultado de 197. Eso quiere decir que 197 centímetros es la media de salto de pie que tienen esos estudiantes. Como ya obtuvimos la media, en base a esto podemos calcular la varianza. Y recordemos que la varianza es la suma de los cuadrados de las diferencias entre el valor y la media. Recordando que la media es 197, así que tendríamos lo siguiente. Un noveno, que sería la división entre 9, porque son 9 datos los que estamos tomando en cuenta. Y vamos a encontrar la diferencia entre cada uno de los datos restándole la media. Así tendríamos 195, que es el primer dato, menos 197, que es la media. Eso elevado al cuadrado, más el segundo dato que es 197, menos la media que es 197, lo tenemos acá, elevado al cuadrado. Y así sucesivamente hasta llegar al último dato que es 198, restándole la media que es 197 también elevado al cuadrado. Si introducimos todos esos datos en nuestra calculadora nos va a arrojar un resultado de 36. Eso quiere decir que la varianza para el grupo A es de 36 unidades cuadradas. Pero nosotros no queremos esas unidades cuadradas, queremos encontrar la dispersión con la misma unidad de la medida de los datos. Entonces tenemos que calcular la desviación estándar. Y la desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada del dato que nos dio la varianza. Es decir, que la desviación estándar del grupo A es raíz cuadrada de 36. Y raíz cuadrada de 36 es igual a 6.
Eso quiere decir que la desviación estándar del conjunto de datos del grupo A es de 6 centímetros. Ahora pasemos al grupo B. Primero vamos a encontrar la media. La media es la suma de los datos sobre la cantidad de datos. Es decir, 195 más 196 más 190 más 192 y así sucesivamente hasta llegar a 199. Todo eso dividido entre 9 porque son 9 datos los que estamos trabajando. Si introducimos todos esos datos en nuestra calculadora, nos va a dar un resultado de 195. Es decir, que la media de la longitud del salto de esos 9 estudiantes es de 195 centímetros. Como ya tenemos la media, podemos calcular la varianza. Y tendríamos lo siguiente. Un noveno, porque son 9 datos los que estamos trabajando. Y a cada uno de esos datos le vamos a restar la media. Y a su vez lo elevaremos al cuadrado. El primer dato sería 195 menos 195, que es la media, elevado al cuadrado, más el segundo dato, que es 196 menos la media, que es 195, también elevado al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar a 199 menos la media, también elevada al cuadrado. Si introducimos todos esos datos en nuestra calculadora, nos daría un resultado de 16. La varianza del grupo B es de 16 unidades cuadradas. De igual forma que en el grupo A, vamos a encontrar la desviación estándar del grupo B. Y la desviación estándar sería igual a la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de 16. Y la raíz cuadrada de 16 es igual a 4. Eso quiere decir que la desviación estándar de este conjunto de datos es de 4 centímetros. Ahora que ya tenemos esos datos, que la desviación estándar del grupo A es igual a 6 y que la desviación estándar del grupo B es igual a 4, podemos responder a la pregunta, ¿en qué grupo hay más dispersión de la media? Pues hay mayor dispersión de la media en el grupo A. Así que la respuesta sería, el grupo A tiene mayor dispersión de la media. Eso ha sido todo por este video. Gracias por tu atención.